Hola a todas y a todos, mi nombre es David García y hoy os traigo un vídeo súper especial en el que vamos a hablar de por qué se desafinan las Les Paul tanto y sobre todo qué podemos hacer para solucionar este problema. Antes que nada me gustaría comentarte que hay dos aspectos fundamentales o dos de los mayores aspectos por los que una guitarra se desafina. Primer aspecto, la fricción, es decir, la fricción o el roce de las cuerdas con las partes fijas de la guitarra, como puede ser la cejuela, como puede ser el puente, o como puede ser los string trees en el caso de una Strato o de una Telecaster. Pero de este tema no vamos a hablar mucho hoy porque nos vamos a centrar en los problemas que son específicos de la Les Paul. Este problema de fricción aparece en todas las guitarras, así que la semana que viene subiré un vídeo específicamente hablando de este problema y de qué podemos hacer para mejorar la afinación de cualquier guitarra. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones porque será un vídeo súper interesante. Bien, vamos con el segundo problema, el segundo enemigo, gran enemigo de la afinación de las guitarras, que son los ángulos. Y en este caso la Les Paul tiene mucho de eso. Déjame que te lo explique. Bien, aquí tengo mi querida Tokai Reborn Old. Estoy encantado con esta guitarra, me gusta muchísimo cómo suena, pero sí que es cierto que la tercera y la cuarta cuerda se desafinan más de lo que a mí me gustaría. Pues bien, estamos hablando del problema de los ángulos. Si nos fijamos, las cuerdas cuando pasan por la cejuela hacen un ángulo súper pronunciado para dirigirse a las clavijas de afinación. La quinta y la segunda también, pero el ángulo es un poquito menos pronunciado, con lo cual tienen menos este problema, y la sexta y la primera pues casi no tienen ángulo, así que en este caso no cuentan. Pero claro, la tercera y la cuarta se desafinan un montón, así que es un gran problema. Pero además tenemos otro ángulo y es el que hace la pala. Bien, este ángulo también es problemático para la afinación, así que estamos sumando dos ángulos en las cuerdas que la verdad no nos ayudan nada a mantener la afinación de la guitarra. Si comparamos cómo están las cuerdas dispuestas en una Les Paul una vez que pasan por la cejuela y van hacia las clavijas de afinación y cómo están en una Stratocaster, veremos que en una Strato están muchísimo más rectas, tanto por el ángulo longitudinal como por la inclinación de la pala, que en el caso de una Strato es inexistente puesto que la pala es recta. Y diréis, bueno, vale, está muy bien la teoría, pero a ver, ¿cómo soluciono yo este problema de afinación en una Les Paul sin cambiar de guitarra o sin hacerle una pala nueva, ¿no? Pues bien, la gente de String Battler Canadá ha inventado un sistema para acoplar a la pala de nuestra Les Paul o E335, es decir, cualquier guitarra que tenga este ángulo de la pala, este tipo de configuración de pala, no tiene por qué ser una Les Paul. Bien, para solucionar estos problemas de afinación, y además es una obra totalmente reversible, es decir, no tenemos que modificar permanentemente nuestra guitarra, con lo cual la verdad es que me parece una opción perfecta y vamos a ver si realmente funciona. Puesto que aquí tengo el String Battler que me acaban de enviar, como veis, ahora lo abriré, es un triangulito con unos postes que además son giratorios y que hacen que no haya fricción en ese punto en la cuerda, en fin, ya lo veréis. Además, también me han enviado un kit de adaptación para una guitarra de corte vintage, es decir, para una guitarra que tiene las clavijas de afinación tipo Cluson, puesto que hay dos tipos de clavijas de afinación, las que van tipo Cluson y las que son más modernas, y String Battler también sirve unos kits de adaptación, tienen dos kits diferentes. Me han enviado los dos por si uno no me sirve que pueda utilizar el otro. Así que nada, lo primero que vamos a hacer antes de instalar el String Battler es coger la guitarra tal cual, hacer unos cuantos bendings bastante agresivos y ver realmente cuánto se desafina esta guitarra, y luego, después de que tengamos instalado el String Battler, haré exactamente lo mismo tipo de bendings, tocar un ratito y veremos si realmente la estabilidad de afinación mejora con este dispositivo. Bueno, ya habéis podido ver que se ha desafinado casi medio tono. Sí que es cierto que he hecho bendings muy agresivos, pero bueno, se trataba un poco de llevarla al límite y es lo que vamos a hacer después una vez instalemos el String Battler.
Sobre todo, como siempre, siempre os recomiendo, si no estáis acostumbrados a hacer según qué cosas en vuestra guitarra, por favor dejadlo en manos de un luthier especializado, de vuestro luthier de confianza, que lo instalará sin ningún tipo de problema. Así que nada, voy a instalar el String Butler en mi Tokai, que ya tengo muchísimas ganas de ver qué tal funciona. Nos vemos a la vuelta, hacemos unos cuantos bendings de esos explosivos y vamos a ver si realmente funciona. Bien, ahora sí que no puedo decir nada más. Esto es totalmente empírico, ya habéis visto el resultado de instalar el String Butler en mi Tokai y lo que sí os puedo decir es que se va a quedar ahí para siempre. Así que si tenéis problemas de afinación con vuestra Les Paul E335, en fin, ese tipo de guitarras con este tipo de pala, os recomiendo que lo probéis, cuanto menos. Lo que sí que os tengo que decir es que finalmente llevé la guitarra a mi luthier de confianza, Ramos Guitars, puesto que la instalación del String Butler en sí es súper sencilla, pero la instalación del kit de adaptación para guitarras vintage me resultó un poquito más complicada de la cuenta, no por las piezas en sí, sino por desmontar la clavija original, que en mi guitarra costaba un poquito que saliera y para no hacer nada de lo que me fuera a arrepentir en un futuro, preferí dejarla en manos de un profesional como es José. Y nada más, estoy muy contento con el resultado y os animo a que le echéis un vistazo. Espero que este vídeo os haya gustado, espero que se haya podido resolver algunas dudas de por qué las Les Pauls se desafinan un montón. Y os espero la semana que viene con un vídeo en el que trataremos el problema de desafinación de todas las guitarras en general, en este caso por fricción, y os enseñaré un truco súper interesante para conseguir que vuestras guitarras tengan muchísima más estabilidad de afinación. Así que si os interesa, por favor suscribíos y activad las notificaciones. Nos vemos la semana que viene con ese nuevo vídeo y podéis seguirme también en redes sociales. Nos vemos.